Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gracias por su asistencia y su puntualidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? El día lunes iniciamos el estudio de la unidad número 4, revisando el documento cuyo vínculo tienen en la página web que hace referencia a las directrices presupuestarias para elaborar la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual. Si bien es cierto, su documento presentaba las directrices para el periodo 2020-2023, lo que nos debe quedar claro es que es necesario tener ese tipo de directrices porque ayudan a marcar la cancha y establecer los alcances bajo los cuales se debe elaborar el presupuesto, considerando aspectos de forma, como los formatos o las cuentas a utilizar, y aspectos de fondo, tales como la normativa y los procedimientos y los plazos a cumplir. Bajo ese criterio revisamos las directrices que están enumeradas en el literal 2, que eran las de el marco legal, y las directrices del numeral 3 bajo el título de las directrices generales. Y esos eran los dos grupos de directrices que nos interesaba entender y comprender para efectos del curso. Hoy en la mañana he cargado en su aula virtual el documento que tiene el taller número 4, que es el que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Ese taller lo vamos a llevar alrededor del tema de la sostenibilidad fiscal y la programación fiscal. Y, como hemos hecho en los otros talleres, vincular los conceptos de las otras unidades para ir completando las ideas y uniendo los conceptos involucrados. Voy a poner en sus pantallas el mencionado taller, la hoja de Excel que contiene el detalle de ese taller. Perdón, déjenme abrir el archivo correcto, por favor. Ok. ¿Me confirman si están viendo la hoja de Excel, por favor? Sí, profe. Gracias. En esta hoja de Excel están cargados esta información que hace referencia al
algunos rubros presupuestarios de un gobierno autónomo descentralizado. Y a la mano derecha están un grupo de indicadores que son los que vamos a calcular, a interpretar, para poder hacer el taller número 4. ¿Okay? Tenemos la información respecto del monto de la ejecución presupuestaria de ingresos, el monto de ingresos estimados, el monto de egresos presupuestados, el monto de ingresos previstos, los ingresos permanentes, los gastos permanentes, los ingresos por financiamiento o deuda, los gastos de financiamiento, los ingresos de inversión, los gastos de inversión, los ingresos propios, los ingresos por transferencias corrientes, los ingresos totales, los ingresos por transferencias totales, ingresos propios que está repetido, gastos de personal más gastos financieros, impuestos, tasas y contribuciones, número de habitantes, gasto de capital y deuda total. Esa es la información con la que vamos a trabajar. Y con esa información vamos a calcular estos indicadores. Tal como hemos hecho en los talleres anteriores, iremos haciendo algunos apuntes respecto no solo de la mecánica, sino también de las interpretaciones de algunas otras ideas o conceptos que vayan apareciendo en el proceso. Vamos a calcular un total de 14 indicadores. La idea detrás de esto es que nosotros podamos, de alguna forma, tener una perspectiva de la situación fiscal, en este caso de un gobierno autónomo descentralizado, que para efectos de la mecánica es exactamente que si fuera el país. La idea es, por medio de procesos de comparación, relacionar varias variables, varios conceptos, que nos permitan tener una idea clara y objetiva de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que potencialmente puede suceder bajo ciertas circunstancias y bajo un cierto, escenario. La metodología que vamos a utilizar con el cálculo de indicadores no es la única metodología para hacer esto. De hecho, uno lo que tendría que hacer es combinar varias metodologías para que ese grupo de metodologías, cada una pueda cubrir un campo de acción, pero que varias de estas nos permitan tener una panorámica mucho más fuerte, mucho más global de lo que está sucediendo. Este proceso también que vamos a hacer es parte de una de las etapas que vimos en la unidad número 1 del sistema presupuestario, que es la etapa de la evaluación y control. Y como dijimos hace un momento, hay muchas formas de hacer la evaluación y el control, no solamente con el tema de los indicadores. Este tema de los indicadores tiene, como toda metodología, sus cosas buenas y sus cosas malas. Empecemos por lo negativo. Algunos temas en contra de utilizar indicadores es que pueden ser calculados en forma extemporánea, es decir, cuando ya el evento ya pasó y por lo tanto ya no tiene sentido calcular tal o cual indicador porque ya la realidad nos superó.
Uno de los problemas del cálculo del indicador es la rapidez y la veracidad con la que se puede obtener la información para calcularlos. Por lo tanto, si uno es capaz de solventar esos dos problemas, la rapidez y la veracidad de la información, el uso de indicadores puede ser una herramienta muy valiosa en este campo de las finanzas públicas para poder entender y tomar acciones correctivas. ¿Cuáles son algunos aspectos positivos? Un aspecto positivo es que son fáciles de calcular. Otro es que no existe, si bien es cierto, vamos a encontrar, al menos para el taller y para otras instancias o otras áreas del conocimiento, uno puede encontrar indicadores tipo, fórmulas ya desarrolladas. Una de las ventajas de los indicadores es que uno puede comparar cualquier cosa, todo lo que quiera comparar. Obviamente, siempre y cuando esa comparación tenga lógica y oriente y nos guíe hacia un determinado momento. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de comparar A con B, B con A, C con D, H con J, etcétera, etcétera. Y nuevamente caemos en el escenario de que no es lo mismo comparar A con B que B con A. Recuerden que en el taller número 2 y en el taller número 3 insistimos que no era lo mismo pasar del punto A al punto B que del punto B al punto A. Exactamente lo mismo es la comparación. No es lo mismo comparar naranjas con niños que niños con naranjas. A pesar de que ambos indicadores, ambos resultados nos pueden llevar a la misma conclusión, pero no es la misma comparación. ¿Ok? Generalmente, cuando uno calcula un indicador, utiliza una división o una suma o una resta, es decir, utiliza las operaciones básicas. Aunque generalmente un indicador es una división, un numerador comparado contra otro denominador. Ahora bien, desde el punto de vista de la estructura del indicador, si quisiéramos hacer una lista de verificación o una lista de requisitos para hacer el indicador, obviamente debemos tener una imagen muy bien clara de qué o de cuál es el área que vamos a analizar. En este caso estamos considerando el tema de las finanzas públicas y dentro de las finanzas públicas el tema del presupuesto general del Estado. Por tanto, es necesario comprender cuál es una relación de variables, cuáles variables están directamente involucradas en el presupuesto general del Estado y cuáles variables actúan de forma indirecta. Las variables directas las podremos ubicar tanto en los ingresos como en los gastos del presupuesto general del Estado. Las variables indirectas las vamos a identificar como todo aquello que podemos encontrar en el escenario en el cual se ha desarrollado o se piensa desarrollar el presupuesto general del Estado. La clase pasada, cuando estudiamos la parte de las directrices presupuestarias, y a lo largo del curso, en varios aspectos, hemos hecho énfasis en que constitucionalmente se establece una programación cuatrianual, es decir, establecer o presentar una programación para 4 años. En general, todos los análisis que uno puede hacer
y en particular el análisis que vamos a hacer con indicadores, es valioso siempre y cuando ese análisis pueda ser dinámico y no solamente estático. Generalmente un indicador es estático, porque lo que hace es comparar a dónde quería ir contra lo que logré. La idea de un indicador es que yo lo pueda volver dinámico y pueda decir, yo quisiera llegar a estar en este punto. Estoy aquí ahora, pero quisiera llegar a este punto. Tengo tantas naranjas, tengo 4 naranjas por niño, que es lo que tengo ahora o que es lo que tuve ayer, pero quisiera llegar a tener 5 naranjas por niño en 2 años. Y entonces es posible establecer una brecha a través de la cual uno pueda diseñar un conjunto de política pública o un conjunto de escenarios para poder llegar a lo que nos hemos propuesto. Recuerden que en general, cuando hablamos de política pública, hablamos de todo lo que el Estado va a hacer. El Estado se expresa a través de una política pública. ¿Ok? Entonces, si estamos en el tema de entender qué voy a comparar, la comparación, y vamos a empezar a escribir algunas ideas. Lo voy a poner aquí. La comparación exige al menos 2 criterios. El primero, tener la claridad conceptual necesaria respecto de las variables involucradas. Y el segundo, entender la información necesaria para la comparación. Lo que implica, entre otras cosas, saber en qué unidades está haciendo la comparación. Algo de esto ya lo mencionamos y lo discutimos cuando hacíamos cálculos en la frontera de posibilidades de producción, el Producto Interno Bruto y en el multiplicador del gasto. Si bien es cierto, yo puedo tener niños y naranjas y comparar niños con naranjas o naranjas con niños, a pesar de que son las mismas variables, de que tienen las mismas unidades, niños y naranjas, no es lo mismo decir 4 naranjas por niño que un niño por cada naranja o un niño por naranja. Eso nos lleva, insisto, al tema de las unidades, es decir, entender si estamos hablando de dólares, si estamos hablando de personas, si estamos hablando de cosas. Aunque generalmente, no siempre, ¿no? Aunque generalmente en los indicadores casi siempre hay una vinculación monetaria, hay otros indicadores en los cuales se puede comparar aspectos que no son solamente dinero, o indicadores en los cuales puedo comparar dinero con algo más para tener una apreciación respecto de qué es lo que estamos haciendo.
En ese sentido, se puede decir el indicador es una forma de identificar la productividad respecto al uso de los recursos. Hemos hecho énfasis, y este énfasis lo hicimos principalmente en la unidad número 3, cuando estudiamos del gasto público. Y hacíamos el énfasis en la necesidad de que el gasto público sea utilizado de forma eficiente y eficaz. Y que ese gasto público simplemente reflejaba la forma en que éramos capaces de utilizar todos los recursos que posee el Estado. Por lo tanto, un indicador me da una apreciación, no me da toda la apreciación de cómo se están utilizando los recursos del Estado. Me da una parte del rompecabezas, no me da todo el rompecabezas. La productividad es un concepto muy importante, muy complejo como para ser entendido solamente a través de un indicador, si no se lo vincula y relaciona con otros elementos u otras áreas del contexto. ¿Okay? El primer indicador lo que nos dice es compare el monto de la ejecución presupuestaria de ingresos contra el monto de ingresos estimados. Entonces, ¿qué es lo que me dice el indicador? Si queremos hacer una lista de validación, hay que entender las variables involucradas en el indicador. Es decir, este es un análisis conceptual. El indicador número 1 dice, compare, ¿no es cierto?, el monto de la ejecución presupuestaria de ingresos contra el monto de ingresos estimados. Es decir, me dice, dice, compare lo que presupuestó y lo que hizo. ¿Ok? Esa es una forma de medir la productividad. Presupuesté tanto e hice tanto. Por lo tanto, en el indicador número 1, ¿qué unidades tiene el numerador y qué unidades tiene el denominador? ¿Quién me dice en qué unidades está el numerador y en qué unidades está el denominador? ¿Quién nos dice las unidades del numerador y del denominador? Está en unidades monetarias, profe. Está en unidades monetarias. ¿Ya? Entonces sabemos que estamos dividiendo dólares para dólares. Voy a poner acá abajo los indicadores para ir abriendo espacio para irlos calculando y para ir escribiendo algo sobre ellos. De acuerdo a cómo vayamos avanzando en el cálculo de estos, podremos completar o no completar
todos los indicadores. Los que no completemos se analizan bajo la misma lógica que vamos a utilizar para todos. ¿Okay? En la eventualidad de que no avancemos a calcular todos. Entonces, lo que nos dice es compare lo que se presupuestó y lo que hizo. Numerador. Y el denominador. Están expresados en dólares. Por lo tanto, el resultado tiene como unidad de evaluación. ¿Quién nos dice en qué unidades estaría expresado el resultado del primer indicador? Cuando yo digo, tengo 100 naranjas y tengo 4 niños, y comparo naranjas con niños, divido 100 naranjas para 4 niños y el resultado me dice que tengo 25 naranjas por cada niño. ¿Quién nos dice en este primer indicador cuál es la unidad del resultado? Es decir, cómo debe interpretarse el resultado conceptualmente. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice cómo debe interpretarse el resultado? Profe, vendría a ser como un monto total de los ingresos. No. Sería la cantidad monetaria que representa el monto de la ejecución presupuestaria de ingresos por parte del monto de ingresos estimados. No. A ver. Y recuerden esto, por favor. Un hacedor en general, en cualquier área de conocimiento, si uno no puede calcular un número, no puede controlar. Entonces, se entiende que deben tener la habilidad para calcular esos números. Para bien o para mal, gran parte de los números que uno puede calcular ya vienen predeterminados por una formulita. Ese es el problema, que como uno no hace la fórmula, a veces lo calcula o lo aplica en forma automática pensando que siempre todo es dinero y no siempre todos los indicadores o todos los cálculos son monetarios. A pesar de que pueden nacer de una base monetaria. ¿Ok? Más aún si hablamos de un hacedor de política pública que debe entender cuáles son los problemas y por dónde deben ir los problemas o por dónde debe empezar a buscar solución para los problemas. Voy a regresar a la hoja de Excel y lo voy a poner aquí en primera forma muy gráficamente, ¿no? Lo más gráficamente posible que pueda. Voy a poner en el numerador y en el denominador.
En el numerador, ¿qué variable vamos a tener? En el numerador vamos a tener esa variable, ¿no es cierto? La que se llama monto de la ejecución presupuestaria de ingresos. ¿Está claro, por favor? Hasta aquí. Sí, profe. Ya. Este numerador la variable monto de la ejecución presupuestaria de ingresos, ¿qué unidades tiene? ¿Cómo está expresado? ¿Qué unidades tiene ese? Ese dijimos, o ya lo mencionó uno de sus compañeros, ese tiene como unidades los dólares. Entonces, esta variable tiene unidad de medida dólares. Porque dice monto de la ejecución presupuestaria de ingresos. ¿Ok? En el denominador, ¿qué variable estamos poniendo? En el denominador, la variable a utilizar o el concepto a utilizar es el monto de ingresos estimados. Porque es lo que dice el indicador, ¿no? Divida el monto de la ejecución presupuestaria de ingresos para el monto de ingresos estimados. Y también el denominador tiene como unidad de medida dólares. Entonces, si yo divido dólares para dólares, ¿qué unidad de medida tengo? ¿Cómo se interpreta el resultado cuando tengo yo dólares contra dólares? Divido dólares para dólares. ¿Quién nos dice? Por lo tanto, el resultado tiene como unidad de evaluación los dólares. No. Recuerden que de su clase de matemáticas para economía o de una clase básica de matemáticas del colegio, cuando uno hace una división, las unidades de medida se pueden anular, si es que son las mismas. Entonces, los dólares del numerador se anulan con los dólares del denominador. Entonces, para este caso, lo vamos a generalizar. ¿Ya? Profe, ¿Sí? podría ser cuando dividimos entre dólares, ¿no? El numerador y el denominador, el resultado nos vendría a dar el índice de variación que hubo entre los ingresos estimados y lo que en realidad se ejecutó. Ya, pero lo que estoy preguntando, de acuerdo, es totalmente válido. En principio, a lo que voy es que en este indicador, el resultado del indicador no se puede expresar en dólares, ¿no? Porque al tener dólares en el numerador y dólares en el denominador, las unidades se anulan. ¿Me puedes repetir lo que dijiste para escribirlo, por favor? O sea, según la respuesta que dio, ¿no? Porque ya le calculé, me sale un resultado de 0,73. Ya. Entonces supongo que ese viene siendo la variación que existe entre la ejecución presupuestaria que nosotros estimamos versus lo que realmente utilizamos. Voy a apuntarlo aquí porque tu respuesta es correcta. Es una forma distinta de ver la respuesta, pero es una respuesta correcta. La variación, perdón. ¿Me dictas, por favor? La variación. Entre el presupuesto que estimamos versus lo que realmente utilizamos. Más que utilizar lo que se ingresó, ¿no? Porque estamos comparando los ingresos. Gracias. Tu respuesta es correcta. Ahora, ¿cuánto calculaste ese indicador? Si no mal recuerdo, me salió 0,73. Ya le reviso, profe.
Ya, lo que quiero que me digas es ¿qué crees que significa el 0.73? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Pero en este caso no más bien representaría la proporción del monto, bueno, del numerador en relación con el denominador. O sea, porque la variación en sí, bueno, matemáticamente vendría a ser el monto de la ejecución presupuestaria del ingreso menos el monto de ingresos estimados sobre el monto de ingresos estimados. Entonces, únicamente vendría a ser una proporción. También es correcto. Lo que tú acabas de decir es correcto y lo que mencionó tu compañera también es correcto. Ya lo voy a explicar. ¿Ya? Profe, Lo que pasa es que en tu segunda opinión es más obvio entender que el resultado es una proporción. La primera explicación es menos obvia, pero la voy a hacer también para que quede claro. Pero primero voy a ir por la segunda, que lo que dice que es el resultado es una proporción. Pero primero, para completarlo, ¿qué significa el 0.73 que calculaste? ¿O qué crees que significa el 0.73? profe, Sí, eh, yo creo que sería como el porcentaje o la tasa de productividad que se alcanza. así es, el porcentaje es una proporción, lo cual es totalmente correcto, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a poner aquí. Cuando se compara unidades similares, el resultado, o mejor dicho, la interpretación depende de cuál valor es el mayor. Ya. Y el numerador, perdón, si el denominador, perdón, si el numerador es menor o igual al denominador, lo que se tiene es un porcentaje. Si el numerador es mayor al denominador, lo que se tiene es un factor. Ya voy a explicar. ¿Ok? Entonces, antes de ir a las explicaciones de sus compañeras. Como yo tengo un indicador en el cual tanto el numerador como el denominador están expresadas en la misma unidad de medida, para poder interpretar el resultado, debo saber qué relación o más que relación, debo saber si el numerador es menor o igual al denominador. Y en ese caso lo que tenemos es un porcentaje. Cuando el numerador es mayor al denominador, lo que tenemos es un factor. Y ya voy a explicar con un ejemplo lo que es un factor. ¿Ok? Este es como regla general. ¿Por qué? Porque me dice, el indicador me dice, compare lo que se presupuestó y lo que se hizo. Entonces, la variable, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. En el caso del indicador
que se expresa como una división, la variable que manda, por así decirlo, es la que está en el denominador. Porque siempre vamos a decir lo que yo tengo en el numerador por lo que tengo en el denominador. ¿Ok? Ahora, ¿me puedes explicar qué significa el 0.73? ¿Qué crees que significa el 0.73? A ver, voy a intentarlo ya. Como usted nos menciona, la interpretación depende de la variable que contenga mayor valor, ¿no? Y como nos mencionó ahorita, cuando se da una división, la variable que manda es el denominador. En este caso, se puede notar que los ingresos estimados superan al monto de los ingresos que se destinaron para la ejecución presupuestaria. Entonces, el resultado de 0.73 se podría asociar al monto de los ingresos estimados. Esto podría ser que ese porcentaje representa el monto de los ingresos que no se utilizó, podría ser, tal vez. Estás en una gran parte acertada. ¿Ok? Y ya voy a explicar en cuál acertaste y en cuál no acertaste. Pero ese es el camino. Pero primero voy a ir por aquí. El resultado es una proporción. Voy a volver a copiar las variables involucradas. Voy a ir a la tabla de datos y voy a copiar los valores. Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos. Este valor. Y monto de ingresos estimados. Este valor. Tenemos una división, ¿no? Pongámosle la división. Entonces estoy dividiendo lo que yo recibí de ingresos contra lo que había estimado. Mi presupuesto me dice que tenía que haber recaudado 99.180.532 dólares. Y realmente recaudé 72.402.428. ¿El numerador es mayor o igual al denominador? El numerador es menor. Es menor. Por lo tanto, voy a tener una proporción o un factor. Una proporción, un porcentaje. Voy a tener automáticamente una proporción, porque estoy comparando unidades similares. ¿Ok? El resultado es una proporción o un porcentaje. ¿Ok? Entonces, si yo divido más 72 entre 99, el resultado es el que ya nos dijiste. Es de 0.73. Por eso decimos la variable que manda es el denominador. Divido 72 para 99. ¿Ok? ¿Qué significa el 0.73? Desde el punto de vista de una proporción o de un porcentaje. Lo que dice o lo que significa es que del total presupuestado de ingresos se recaudó ¿cuánto? ¿Cuánto se recaudó? Se recaudó el
73%. ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora veámoslo desde el punto de vista de la variación. ¿Ya? Lo que significa es que del total de los ingresos presupuestados, no se recaudó, ¿cuánto? El 27%. No se recaudó el 27%. Desde la perspectiva de una variación. Entonces, no recuerdo quién nos tuvo amablemente, nos dio la respuesta de 0.73. La interpretación es correcta, lo que no estaba correcto era el valor. La interpretación tuya es ya con el 27%, es decir, la variación. ¿Ok? Fíjense que este mismo indicador, con el mismo resultado, lo hemos interpretado de dos formas diferentes, pero que son complementarias. La una interpretación es desde el punto de vista, digamos, positivo, y la otra interpretación es desde el punto de vista negativo. Tomen en cuenta que si eventualmente yo quiero quedar bien, o si quiero hacer resaltar un aspecto positivo, voy a decir que recaudé el 73%. Si quiero hacer notar algo negativo o algún problema, voy a decir dejé de recaudar 27%. Cualquiera de los dos números se basan en el mismo indicador, pero se interpretan de forma diferente y llevan a medidas de política pública diferente. ¿Está claro, por favor? Dame un minutito, Jonathan, Daniel, ya te atiendo. Me disculpan un momentito, por favor. Disculpas por la interrupción. Jonathan, Daniel, ¿cuál es tu pregunta? Listo, profe. Bueno, o sea, hablando de los gastos, se me vino a la mente este problema que tenía el Estado con el IES. O sea, o sea, sabemos que el Estado tiene una deuda con el IES, ¿no? Así que esto, ¿en qué cuenta se consideraría, profe? O sea, ¿esto es un gasto público o qué abarca? No entiendo tu pregunta. Eh, por ejemplo, el caso es de que el Estado le debe dinero al IES Ya. porque ha prestado, ¿no? Y digamos que en un análisis nosotros vemos que el Estado le tiene que devolver en realidad ese dinero. ¿Eso cómo se considera, profesor? ¿Es un gasto público de parte del Estado o...? A ver, cualquier
cualquier erogación que haga el Estado se considera gasto público. Cualquier erogación, ¿no es cierto? Esa erogación o ese gasto público, como vimos, lo podemos clasificar en gasto permanente y gasto no permanente. Desde otra perspectiva, el gasto público puede ser clasificado como gasto público para hacer política pública y gasto público para pagar deuda. ¿Ya? En ese caso, el pago del Estado al IES es un gasto público en la forma de deuda. Gasto público es todo lo que sale de la cuenta corriente del Estado. ¿Respondí tu pregunta, Jonathan Daniel? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el primer indicador? Ok. Lo vamos a dejar ahí. La clase del día lunes. Vamos a volver a retomar este indicador, lo vamos a ampliar, por así decirlo. Porque en teoría, la forma en que analicemos conceptualmente el primer indicador nos va a ayudar para los demás. Entonces es importante que tengamos una claridad bien, una buena base en el primero. ¿Ok? Recuerden que el día de mañana tienen la evaluación de la unidad número 3. Esa evaluación está prevista que se abre el cuestionario a las 12 del día, se cierra a las 12:15 del día. En ese lapso de 15 minutos, tienen 12 minutos para responder 15 preguntas de verdadero o falso. Una parte importante de esas preguntas se basa en los ejercicios del taller número 3. Y otro grupo de preguntas, no las mayoritarias, se basa en los vínculos que están en su aula virtual. Lean bien la pregunta, entiendan la pregunta. ¿Ok? Hay preguntas que en teoría las deberían responder en 2 segundos y con eso tener tiempo para responder las siguientes. Aquellas personas que se han tomado el trabajo, entre comillas, de hacer los cálculos en los 2 ejercicios, y si los tienen ordenados de acuerdo a sus criterios de ordenación o los pueden identificar, no deberían tener problemas en responder las preguntas. Las preguntas, en algunos casos dice, tome como referencia la economía global, que fue el análisis que nosotros hicimos. Otras dicen, si Juanito hace esto, ¿qué pasaría Juanito? Entonces se trabaja con los datos de Juanito. En algunas preguntas, la inquietud dice, tome como referencia el escenario de una política fiscal expansiva. En otras dice, tome como referencia el escenario de una política fiscal restrictiva. ¿Ya? Todos los cálculos que tengan que hacer, insisto, se hacen con los datos de los talleres. Y vuelvo a repetir, si tienen el cuidado de haberlo hecho y de tenerlos esquematizados y ordenados, no deberían tener ningún problema en resolver la evaluación del día de mañana.
Como ya sabemos, mañana solamente tenemos la evaluación y entonces nos veríamos y escucharíamos el próximo día lunes para seguir con el desarrollo del taller. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que les vaya muy bien el día de mañana. Que todos saquen los 4 puntos que están en esa evaluación y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, que pasen bien. Muchas gracias, profe. Un buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe, igualmente.